Hola, hoy nos metemos de lleno en las danzas tradicionales argentinas, pero bueno, con una mirada un poquito diferente. Tenemos unos apuntes, ¿eh? Una investigación que propone repensar cómo las entendemos, ¿no? Más allá de las coreos que capaz aprendimos alguna vez. La idea es, bueno, tratar de entender la historia detrás, lo difícil que es reconstruirlas y por qué es tan importante ser rigurosos. A ver qué dicen estas fuentes sobre cómo se estudia nuestro folclore danzado. ¿Arrancamos? Dale, dale. Es un tema apasionante, la verdad, porque toca la memoria, la transmisión cultural y también, bueno, cómo se construye lo que sabemos de nuestras tradiciones. Hay más miga de lo que parece a simple vista, ¿eh? Claro, y lo primero que salta es pensar, che, qué difícil debe ser saber posta cómo se bailaba, ponele, en el 1800, sin videos ni nada de eso. ¿De dónde sacan las pistas los investigadores? El material habla de crónicas de viajeros, escritos viejos, alguna imagen, ¿no? Exacto. Pero esas fuentes, mirad, tienen sus vueltas. A veces son descripciones muy generales. Les falta el detalle, ¿viste? Los pasos exactos, la música precisa o quiénes bailaban qué cosa. Y la iconografía es poca y no siempre específica. Pensé en gente como Carlos Vega, que hizo un laburo bárbaro cruzando folclore con historia para ir lo más atrás posible. Intentó llegar, digamos, hasta 1800 o capaz 1650, pero siempre, bueno, lidiando con esa información tan fragmentada. O sea que es como querer armar un rompecabezas, pero te faltan la mitad de las piezas. Tal cual. Y encima no sabes si las que tenés son del dibujo original. Da como, como vértigo pensar cuánta certeza real se puede tener. Totalmente. Por eso la cautela es clave. Y eso justo conecta con otra idea que tiran las fuentes: clasificar las danzas según cuánta documentación hay. A ver, ¿cómo sería eso? Separar las que tienen más papeles de las que casi no figura nada. Justamente. El texto propone eso, distinguir danzas con abundante documentación, ponele como el gato, la samba, que aparecen mencionadas bastante, de otras con escasa documentación, como qué sé yo, la araucana o la patria, que capaz se mencionan re poco o muy tarde ya. Y eso, más allá de lo obvio de que sabemos más de unas que de otras, ¿qué implica? Implica ser conscientes del nivel de certeza que manejamos. No es lo mismo reconstruir algo con un montón de fuentes que más o menos coinciden que algo basado en una mención aislada, ¿entendés? Y lo interesante es que te obliga a preguntarte, ¿esta correo que me enseñaron es fiel al pasado o es más bien una construcción? ¿Académica, posterior, para enseñar más fácil quizás? Es un llamado a ser más cuidadosos, más rigurosos con la evidencia. Claro. Y hablando de rigor y de cosas que damos por sentadas, mira, acá hay algo que me dejó pensando. Toda la discusión sobre si se empieza con el pie izquierdo. Eso que a muchos nos enseñaron como la ley primera del folclore. Tal cual. Es el ejemplo perfecto de cómo una convención se puede instalar, ¿viste? El autor rastrea eso del inicio con izquierda y lo ata mucho a la enseñanza formal. Menciona la influencia de Andrés Beltrame allá en la Escuela Nacional de Danzas por los años 40, 50. Pero ojo, señala que si te vas a las fuentes más viejas, como los escritos de Ventura Lynch sobre las danzas de la campaña bonaerense a fines del 19, o incluso las primeras recopilaciones de Chazarreta, esa indicación tan tajante a veces no está, o directamente no se menciona. A ver si entiendo. Pudo ser que una herramienta para organizar la enseñanza tipo, bueno, todos arrancamos igual, así es más fácil, Ajá, se terminara como confundiendo con la tradición posta, con cómo se bailaba de verdad antes, que capaz era más variado o más libre. exactamente. Es un ejemplo clarísimo. Muestra cómo la necesidad de crear un método para enseñar puede, a veces sin querer, simplificar o hasta modificar la práctica histórica real, que seguro era mucho más diversa, ¿no? Dependía del lugar, del momento, hasta de quién bailaba. Nos muestra que es clave entender cómo llegamos a saber lo que sabemos. Entonces, frente a este panorama, con fuentes medio rotas y convenciones que quizás no son tan antiguas, ¿qué propone esta investigación? ¿Cuál es el camino? Bueno, básicamente propone un enfoque más crítico, más detallista. Ir más allá de la versión más difundida de una danza, ¿viste? Analizar todas las versiones publicadas, fijarse quién la recopiló, cuándo, dónde. Aplicar una metodología pareja que mire todo.
el contexto, la música, las figuras, los elementos, pero sin dar por sentadas esas reglas si no tienen un respaldo fuerte en las fuentes posta, en las primarias. Se trata de buscar una comprensión más rica, más fiel a la complejidad que muestran los documentos, por más fragmentados que estén. Clarísimo. Es como ajustar el foco, ¿no? No solo mirar el baile en sí, sino también toda la historia de cómo nos llegó esa información, con sus filtros, sus adaptaciones, valorar el proceso de cómo se construyó ese saber. Totalmente. Nos recuerda que la tradición no es algo quieto, una foto. Se reconstruye, se interpreta, a veces se simplifica al pasarla de uno a otro. Lo valioso es entender ese movimiento, animarse a preguntar, a dudar, incluso de lo que parece más seguro, más establecido. Cuestionar el cómo sabemos lo que sabemos. Bueno, para cerrar y dejar algo picando, ¿qué idea final podríamos dejar? Quizás pensar esto, si hoy, con todo el laburo de investigación que hay, todavía estamos discutiendo detalles como con qué pie se arranca o cómo era exactamente una figura, ¿cuánta diversidad, cuánta variación personal, regional, habrá existido en estas danzas cuando eran algo vivo, social, espontáneo? En una fiesta, en un patio de tierra, ¿viste? Mucho antes de que alguien empezara a anotarlas y enseñarlas de forma estructurada en academias. Da para pensar en toda la riqueza que quizás se perdió un poco en ese camino de la documentación y la enseñanza formal, ¿no?